Hola profesor, ¿qué tal? Mi nombre es Antonio de Jesús Peñávila del octavo E de la Ingeniería en Mecatrónica. Bien, a continuación, en este video voy a explicar lo relacionado a la evidencia que nos solicitó, la cual lleva por nombre Sistema de Control PID de Motor con OPAMS, que es respectivo al examen de este segundo parcial. Bien, inicialmente usted nos proporcionó un circuito base para guiarnos y realizar la simulación en el software de Multisim y asimismo realizar el armado del circuito en físico como tal. Entonces, respecto al diagrama que usted nos proporcionó, lo tenemos dividido por líneas punteadas en bloques, las cuales inicialmente tenemos nuestro valor deseado, donde aquí podemos observar nuestro voltaje simétrico de 12 a menos 12, de más menos 12 volts, perdón, que es el valor deseado, donde vamos a, por medio del potenciómetro, regular el voltaje que deseamos que entre. Después tenemos el segundo bloque, el que es la parte diferencial restador, tenemos nuestro punto de consigna o nuestro set point, nuestro feedback, que este va a la parte mecánica de nuestro motor. Y aquí en la salida de este tercer PAM, de este bloque, tenemos nuestro punto de error. Posteriormente tenemos nuestra parte PID, en donde tenemos nuestra parte proporcional, nuestra parte integral y nuestra parte derivativa, donde se explicará, cuando comience a explicar la simulación de Multisim, se explicará más a detalle lo que es un circuito PID. Tenemos nuestra parte proporcional, que está retroalimentada con su potenciómetro para poder modular lo que son las ganancias. O la primera ganancia, tenemos nuestra parte integral, que asimismo tiene su potenciómetro para regular la ganancia, y nuestra parte derivativa. De estas tres sale al bloque que es propio de la parte del sumador, donde aquí se corrige pues la parte del error para obtener un valor deseado del voltaje de salida en relación al voltaje de entrada. Es solamente para la corrección. Aquí tenemos nuestra parte de la salida PID y comienza nuestra parte mecánica, donde tenemos nuestros elementos de potencia, que son los tip 122 y el tip 125 con su voltaje simétrico, colector base emisor, acompañado de sus resistencias. Y pues tenemos la parte de nuestro bloque de la planta, donde tenemos nuestro motor con su acoplamiento mecánico a un potenciómetro, para hacer, como usted nos estaba explicando, como que la representación de lo que es un servomotor. Y finalmente tenemos nuestro feedback al final, que es la retroalimentación de aquí de esta parte del inicio. Bien, ahora que ya se explicó lo que es el circuito base que usted nos proporcionó con sus elementos, procedemos a ir a la explicación de nuestro circuito en Multisim. Bien, ahora respecto a la simulación de Multisim, pues tenemos nuestro circuito de sistema de control PID. Pero, pues, ¿qué es un sistema de control PID? Un controlador PID, que es lo que representa PID, es la parte del controlador proporcional, integral y derivativo. Este, pues, es un mecanismo de control simultáneo por retroalimentación o realimentación que calcula la desviación o error entre un valor medido y un valor deseado. Este, pues, algoritmo, o tal cual, lo que hace el circuito de control PID, consta de tres parámetros distintos, que es lo que ya se mencionó, la parte proporcional, la parte integral y la parte derivativa. El valor proporcional depende del error actual, la parte integral depende de los errores pasados y la parte derivativa es una predicción de los errores futuros. La suma de estas tres acciones es usada para ajustar el proceso por medio de un elemento de control, como la posición de una válvula o una parte de potencia suministrada en general, ¿no? Bien, en cuanto al funcionamiento, el control recibe una señal externa que representa el valor que se desea alcanzar. Esta señal pues recibe el nombre de punto de consigna, o como lo podemos observar aquí en este circuito, que es nuestra parte del set point. Eh, para hacer esta compatibilidad, y que a su vez la señal pueda ser entendida por nosotros como humanos o de forma como espectadores, se tiene que realizar como algún tipo de interfaz, ¿no? Para poder realizar un fácil manejo, pues un manejo más intuitivo. El actuador lo que hace es que resta la señal del punto actual a la señal del punto de consigna, que es nuestro set point, como ya se mencionó, obteniendo de esta forma la señal de error, que determina en cada instante la diferencia que hay entre el valor deseado, que es el punto de set point, y el valor medido. Asimismo, pues la señal de error es utilizada por cada uno de los tres componentes del PID. Las tres señales sumadas lo que hacen es componer la señal de salida que el controlador, perdón, va a utilizar para poder controlar o gobernar el actuador. Finalmente, la señal resultante de la suma de estas tres será como, o se le llamará la variable manipulada. Y esta no se aplica directamente sobre el control, sino que debe ser transformada para que sea compatible. De esta forma, los tres componentes de un controlador PID, que son la parte proporcional, la parte integral y la parte derivativa, proporciona, o lo que hace es poder realizar un control más exacto o más estable respecto a un manejo deseado. Entonces, sabiendo esto de la
pues lo que es la definición tal cual de un circuito de control o un sistema de control PID. Pues ahora sí, tenemos nuestro circuito aquí en Multisim y tenemos inicialmente nuestra parte del valor deseado que está acompañado con un potenciómetro de 100 kilos para poder regular el voltaje. Posteriormente tenemos toda nuestra parte de la parte diferencial restador, donde aquí arriba podemos observar nuestra retroalimentación que va llamada pues feedback, y tenemos nuestra parte del set point, que es nuestro punto de consigna. Asimismo, la parte final de este primer bloque, que es de la parte diferencial restador, tenemos aquí nuestra parte de nuestro punto de error. Asimismo, comienza nuestra parte de la parte proporcional, donde tenemos nuestra retroalimentación para controlar la ganancia. Tenemos nuestra parte de la acción integral y tenemos nuestra parte de la acción derivativa, lo que conforma o lo que tiene que tener un circuito para que pueda ser llamado PID, que es la parte proporcional, la parte integral y la parte derivativa. Y finalmente tenemos, posteriormente tenemos nuestro bloque de la parte sumadora, que lo que hace es corregir la parte del error para obtener el valor deseado en la salida. Eh, Esto es para obtener el voltaje de salida en relación al voltaje de entrada, para que se corrija y pues sea el mismo que el de entrada. Y pues tendríamos nuestra parte mecánica, que es la parte igual de los elementos de potencia con nuestros tip, y pues el acoplamiento del motor, lo cual no se puede representar aquí en la simulación. Entonces, cabe destacar que de los componentes utilizados en esta simulación, se utilizaron lo que son las resistencias, capacitores, los potenciómetros, los tip, el motor en general, ¿no? Pero el elemento más importante del circuito pues van a ser los amplificadores operacionales, con cada uno de sus, bueno, o respetando cada una de sus configuraciones para un correcto funcionamiento del circuito. Ahora ya está corriendo la simulación y pues nada más para comprobar que el voltaje pues se está dando como tal, desde una entrada hasta el final. Tenemos nuestro primer multímetro que está colocado en la parte del valor deseado, y tenemos nuestro multímetro número 2 que está colocado en la parte la parte del sumador, que ya es la salida del PID. Bien, para esto, pues inicialmente tenemos nuestro potenciómetro a 60% de su funcionamiento o capacidad, y tenemos un voltaje de 2.4 y una salida de 2.382 volts, que es muy aproximado a la parte de la entrada. Vamos a aumentar un poco, a 70 por ejemplo. Ahí la simulación está corriendo hasta que el voltaje se equilibre, o el voltaje haga el circuito haga su funcionamiento y pase de estar del valor deseado, que sea igual a la parte del valor de salida. Y pues ahí la simulación ya está a punto de terminar su proceso del voltaje, y pues tenemos aquí en la entrada 4.8 volts y en la salida tenemos 4.72, que aún se sigue corrigiendo o aproximando al voltaje de entrada. Entonces, de esta forma podemos comprobar que pues, la simulación está funcionando, aunque desafortunadamente no podamos simular lo que es el motor. Pero para eso ahora procedemos a lo que es la explicación del circuito. Ahora, en cuanto a la diferencia entre el circuito del sistema PI que se realizó hace una semana con este, es que el sistema de control PI pues es la suma de las respuestas debidas de un control proporcional P, que será instantánea a la detección de la señal de error, y con un cierto retardo entrará en acción el control integral I, que este será el encargado de anular totalmente la señal de error. Entonces, en cuanto al sistema de control PID que estamos relacionando ahorita, lo que se realiza, o lo que conlleva o es propio del sistema PID, es que pues lo que realizará ya con la parte proporcional, con la acción integral y la acción derivativa, es que se pretenderá lograr que el bucle de control o de lazo cerrado de este sistema de control PID corrija pues eficazmente y de forma automática en el mínimo de tiempo posible, pues los defectos, los errores o los efectos posteriores provocados por las perturbaciones del circuito, haciendo así pues un circuito eficiente, y esto es lo que hace que este sea un control que se utilice de forma muy frecuente en lo que es la industria. Bien, ahora a continuación se va a explicar lo que es el circuito, el armado en físico, en donde inicialmente pues tenemos, no se está midiendo nada de voltaje. Entonces vamos a proceder con lo que es el funcionamiento, donde tenemos aquí nuestro potenciómetro, que es referente a la parte del valor deseado, donde podemos regular podemos regular el voltaje tal cual que queremos emitir, y este voltaje o la entrada se verá reflejado en la salida del actuador, que en este caso es nuestro motor, que está acoplado a su respectivo potenciómetro. Y en esos tres
potenciómetros podemos observar lo que son lo de las ganancias y la parte proporcional, integral y derivativa. Bien, ahí comenzamos a hacer funcionar la capacidad del potenciómetro y podemos observar cómo gira la flecha de, en este caso, un motorreductor. Entonces, al girarlo en su máxima capacidad, llega a su punto límite y al regresarlo, este regresa. Entonces podemos observar que la entrada se refleja en la salida y en la parte mecánica de lo que es este circuito, pudiéndolo controlar a voluntad y haciendo como una tipo de representación de lo que es el funcionamiento o un funcionamiento parecido a lo que es un servomotor. Entonces, cabe destacar que pues, los elementos que se ocuparon para este circuito, además de la protoboard y todas las conexiones, pues fueron resistencias, fueron los potenciómetros, capacitores, fue el motorreductor, el acoplamiento con otro potenciómetro y los elementos de potencia que pues vendrían siendo los tip 122 y el tip 125. Aquí lo que se comprueba con el multímetro es solamente el valor de entrada, el voltaje de entrada, que es de 12 volts, que es de la alimentación de nuestra fuente simétrica, donde pues podemos observar que el voltaje de entrada son los 12 volts y pues el funcionamiento del circuito es correcto a lo que se solicitó. Así que una vez explicado todo esto, pues sería todo respecto a la explicación en este video de la evidencia y pues gracias.